Roberto Rojas habla de su confesión a Zoom Deportivo. Entrevista exclusiva realizada en la 9ª región. María de los Ángeles pide tranquilidad para familia Rojas. En guerra de goles clasificaron semifinalistas del campeonato de apertura. Católica, Colo-Colo, O'Higgins y Unión Española avanzaron a la fase siguiente. Equipo de Aravena y Poblete, tricampeón del fútbol mexicano. El Puebla ganó el torneo de liga. Arturo Salá, el perfil humano del nuevo entrenador de la selección chilena de fútbol. Ayrton Senna ganó Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Un muerto en Campeonato Europeo de Motociclismo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un deportivo en el aire. Hoy, qué semana hemos tenido, o qué fin de semana hemos tenido, pero se ha esforzado Zoom Deportivo y ha conseguido una nota absolutamente exclusiva. Por ahí, pues, haciendo el detective, el Conan Doyle, Michael Miller, logró saber dónde estaba Roberto Rojas. En Villarrica, ya 9ª región, bastante al sur. Ahí fue ubicado Roberto Rojas y consiguió Zoom Deportivo una entrevista exclusiva con el jugador que ha tenido de cabeza a todo el país deportivo durante tantos meses. Dice Roberto Rojas que está tranquilo, que no tiene problemas, que no culpa a nadie. Esta es una de las entrevistas que tenemos para el día de hoy en el caso de Rojas. Conversó con él, allá en el sur, Arturo Castillo. Son las 19:20. Después de una paciente espera de casi 20 horas, Roberto Rojas accedió a conversar con nosotros en la casa donde permanece junto a su familia, aquí en la localidad de Villarrica. Roberto Rojas, ¿quieres aclarar algo? ¿Han surgido dudas respecto de tu verdad? Algunos dicen que no es realmente lo que tú has dicho, otros dicen que aquí se acaba todo. ¿Cuál es lo cierto de toda esta situación, Bueno, Roberto? para mí absolutamente se acabó el día que yo hice la declaración, o sea, ayer, en el cual manifesté lo que realmente Roberto Rojas había hecho, con quién lo había hecho, quiénes fueron las personas que participaron en esto. Roberto Rojas no culpa y no quiere castigar a nadie, como mucha gente cree que estoy haciendo quizá a lo mejor un poquito de polémica con las personas que estuvieron al lado mío, pero no es eso. Mi intención no es eso, mi intención es sacarme todo el peso que yo llevé durante 9 meses con una situación que realmente fue incómoda para todo el mundo. Y ahora enfrentar un futuro distinto. Sí, yo hace 9 meses estaba enfrentando, tenía una lucha interior muy difícil consigo mismo, ¿no? Pero Roberto Rojas está preparado para eso, creo que las oportunidades a uno se le van presentando en la vida y lo tiene que ir aprovechando. Pero creo que no podía callar la verdad, todo lo que yo ya he dicho. No podía vivir con esa mentira, ¿no es cierto?, que el ser humano siempre lleva dentro de uno. Además te digo una cosa, hoy por hoy en el mundo no todos los hombres reconocen cuando han cometido un delito. Y eso quizás en el seno de mi familia, eso lo supieron valorar muchísimo, mis amigos también, porque hay que tener mucho coraje para enfrentar a la opinión pública, no enfrentar, sino que decir a la opinión pública que realmente uno ha cometido una falta, digámoslo así. Así es que, tranquilo, no tengo nada más que agregar a una declaración que por completo se va a salir mañana a la luz pública otra vez, nuevamente, y ahora vivir Roberto Rojas lo que en 9 meses no ha vivido junto a su familia. Creo que eso es lo fundamental. Hay gente que lo condena, gente que lo justifica. ¿Usted se arrepiente de lo que ocurrió? Si volviera a vivir el Maracaná, ¿qué actitud tomaría? Bueno, yo pienso que cuando las personas toman una decisión así, si pararan para pensar, creo que no lo harían. No habrían falta en el mundo, a todo nivel. Pero como el ser humano de repente reacciona sin ese raciocinio importante que siempre tenemos que tener, pero como no somos perfectos, cometemos este tipo de falta. Y yo le digo a la gente, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Indudablemente que uno ha cometido una falta grave, pero creo que para mí todavía era tiempo de decir la verdad
Y esa es mi verdad, no hay más. No puedo agregar más y no le puedo quitar más porque eso es lo que viví, lo que sentí y lo que hice, por lo menos. Usted se transformó en un verdadero ídolo para mucha gente que tal vez hoy día se siente defraudada. ¿Qué le diría usted a esa persona? La respeto como sigo respetando a todo el mundo que hasta un momento de no conocerse mi realidad dudaba, otros creían, otros estaban en la incertidumbre, pero lo sigo respetando como el primer día que lo empecé a conocer a todo el mundo. Para usted, una triste experiencia y para el fútbol tal vez una gran lección. ¿Usted cree que se llegue a una conclusión de todo lo que se ha vivido? Bueno, yo interiormente ya llegué a mi conclusión, llegué a mi verdad. Y yo quiero recalcar esto, el hecho de que ustedes hayan esperado largas horas fuera de la casa en la cual yo me encuentro en este momento, no era para que la gente pensara que yo estaba huyendo, sino que para tener un poquito más claridad las preguntas que tú me dices, ¿no es cierto? Porque en mí ya no hay polémica, en mí hay una verdad, dije la verdad y la verdad que no tengo nada más que agregar ni quitar. ¿A usted ya no le interesa, por ejemplo, el hecho de que usted haya dicho que estuvo de acuerdo con Astengo, que Astengo lo niega, que el utilero también fue cómplice no y que él lo niega? No es que me interese, es la realidad. Ahora, no soy yo quien para juzgar si esa realidad es creyente o no es creyente. Es lo que yo pasé y en mí interiormente ya no hay una polémica que hasta ahí hace 3 o 4 días atrás cuando tomé la decisión junto con mi abogado primero, ¿no es cierto? Y después con mi familia de comunicarles que realmente Roberto Rojas tenía que seguir viviendo, pero limpio. Cometí una falta que he reconocido en todo el mundo, ¿no es cierto? Y a todo nivel. Y te vuelvo a reiterar, aquella persona que no ha pecado en la vida, creo que siempre hay tiempo para reivindicarse. Y Roberto Rojas comenzó a reivindicarse el día que dijo, su verdad, no hay otra. ¿Siente que se ha quitado un peso encima? Sí, indudablemente que sí, porque he empezado a sentir otro tipo de sensaciones que no sentía hace mucho tiempo. ¿Cómo cuáles? Bueno, el sentir, ¿no es cierto?, la conciencia tranquila con haber tenido un delito, ¿no es cierto?, una falta, haberla dicho, haber reconocido, pero no, hoy en día no todo el mundo reconoce que es culpable, aún en otro tipo de falta mucho más grave que la que ha cometido Roberto Rojas. Entonces, me siento muy bien, y te vuelvo a reiterar, no culpo a nadie, por eso que para mí se acabaron las polémicas, esa es mi realidad. No quiero que el mundo juzgue a Fernando, ni a Maldonado, ni a las personas, ya por todo el mundo sabía, sino que era la verdad, y ante eso no puedo hacer nada más. No soy quien para hacer nada más. Muchas gracias. Roberto Rojas, después de su verdad, lo que ocurrió en el Maracaná, en entrevista exclusiva con Televisión Nacional. Yo lo veo tranquilo, lo veo relajado, absolutamente suelto para hacer estas declaraciones, diciendo que se equivocó, en fin, que perdona a todo el mundo y que no le pide nada a nadie, solamente vivir tranquilo. Conversó también un deportivo con la señora de Roberto Rojas, con María de los Ángeles, para que ella explicara el momento que vive su familia, cómo está, cómo se siente, cómo es la relación. Uno de nuestros corresponsales allá en la 9ª región, Jorge Martínez, conversó con la señora de Roberto Rojas. Nosotros no nos vinimos huyendo de Santiago, nosotros queríamos estar tranquilos unos días. Imagínate que hace 9 meses que estamos viviendo igual. ¿Ya? Entonces yo quiero que ustedes también nos entiendan un poco a nosotros como familia. Ahora, ¿ustedes creen que después de estas declaraciones que él ha hecho, van a lograr recuperar esa tranquilidad perdida? Bueno, aprovecho ya que estoy en televisión, ¿verdad?, de pedirle a todos los medios de comunicación, a la prensa y todo, que por favor nos entiendan en ese sentido. Nosotros también tenemos derecho a vivir. Yo tengo 2 niños, a mí me gusta salir tranquila a comprar y me gusta que mi hijo esté tranquilo en el colegio y todo lo demás, o sea, somos personas normales. Ahora, ustedes llegaron ayer en la tarde acá a Villarrica. ¿Han seguido con atención la televisión, la prensa? No, nada, no, absolutamente nada. Incluso paramos en Temuco a comprar, nos bajamos, estuvimos en Chillán, sin ningún problema. Se dice que en Temuco Cóndor incluso firmó algunos autógrafos. Exactamente, sí, firmó varios autógrafos. Unos dependientes de un supermercado salieron a pedir autógrafos y él lo firmó. Ahora, ¿ustedes están acompañados de sus 2 chicocos acá? Sí, estamos con los 2 niños. Ahora, ¿y la situación de ellos en términos de estudio? Bueno, el niño tiene permiso del colegio y eso lo arreglaré ya más adelante. Ahora, ¿ustedes piensan entonces regresar mañana a Santiago?
No, mañana no, Roberto viajaría solo. Después regresamos a estar otros días acá. ¿Van a permanecer entonces en Villarrica? Yo creo que sí, pero no sé hasta cuándo. Desde Villarrica, para el Zoom Deportivo, Jorge Martínez. La nota con la señora de Roberto Rojas, buena personalidad, también la veo muy tranquila. Ella se queda en el sur, viene Roberto mañana lunes a una conferencia de prensa donde se dice va a aceptar todas las preguntas, aunque todas las respuestas están ya casi dadas y faltan solamente precisiones. Esta historia, el caso Rojas, comenzó hace rato, ¿no es verdad? El 3 de septiembre comenzó allá en Maracaná y pareciera haber terminado ahora en Santiago. ¿Habrá terminado realmente esa historia ahora en Santiago? Tuvo hitos muy importantes que pasaron por Río de Janeiro, por Zúrich, por Roma, por Buenos Aires. Vamos a ver un resumen de esta historia y diversas versiones sobre diversos aspectos de parte de Roberto Rojas. Toda la recopilación la hizo para ustedes Michael Miller. Diciendo fuera de cámara que lo único que me acuerdo hasta el momento que yo vi la luz al lado mío, a mi mano izquierda, después ya, luego cayó el sol, no me acuerdo nada más, desperté en el camarín, auxiliado por mis compañeros, en el cual yo estaba en la camilla. La herida, según los médicos legistas que examinaron la herida, es una herida de unos 2 centímetros, irreprochablemente trazada, o sea, no es producto de algún objeto arrojadizo, es como si se hubiera hecho con... no digo yo que se haya hecho, vamos a clarificar las cosas, pero para hacer una comparación, como se hubiera hecho con un bisturí, con una gilet, es una herida recta por completo, ya digo, de unos 2 centímetros. En cuanto al jugador, señor Roberto Rojas Saavedra, esta comisión ha concluido, por los fundamentos expuestos en el cuerpo de este informe, que se infirió por sí mismo la herida que padeció en un comienzo causado por la bengala, con lo cual, sin duda, sin perjuicio de lo censurable de este proceder, es el principal responsable de todos los efectos posteriores. Todo el mundo sabe que eso yo no lo hice. Como persona y como jugador jamás lo haría y lo sigo manteniendo. Creo que esa es una injusticia y si lo digo delante de las cámaras de televisión es una injusticia realmente. Y creo que en el mundo en el cual estamos viviendo las injusticias están prevaleciendo por sobre todas las cosas. En ningún momento, incluso el documento que yo le firmé a mi abogado familiar y personal, en ningún momento yo me autoinferí una herida y quiero saber en qué momento. ¿En qué momento? La considero muy dura, pero no cabe duda también que la infracción fue durísima. Yo le puedo asegurar a usted que los tantos años que llevo en el fútbol, casi 40, yo no había visto una agresión al fútbol como la que se produjo con todas estas cosas raras que esta comisión independiente que actuó en Chile averiguó. Nuevamente perjudicado, no solamente por lo de la FIFA, sino que por los dirigentes chilenos, que ellos es irrisorio, ¿no es cierto? Y la gente se encargará de juzgar cómo ellos han actuado. Nuevamente han vendido no solamente gente del fútbol, han vendido gente altamente calificada como son los médicos. O sea, ellos no pasaron por encima de muchas situaciones y eso creo que en realidad es bastante difícil la situación que ellos tienen que afrontar en este momento. Y esta historia, la más oscura del deporte nacional, culmina el sábado 27 de mayo. Roberto Rojas se decide el día anterior a contar la verdad. Junto a su abogado optan por entregar la versión exclusiva al diario La Tercera, que la publica ayer. Después de casi 9 meses, el exportero de la selección entrega una nueva versión en la que reconoce que se autoinfirió una herida en la frente, que utilizó un bisturí facilitado por Koch y Astengo, el que ocultó primero en la pierna izquierda y luego en la muñeca derecha, y que no trató de sacar ventajas económicas, sino que lo habría hecho por Chile. Entonces, es absolutamente valedero preguntar en qué quedaron todas sus declaraciones anteriores, sus descalificaciones y aseveraciones someramente recién recordadas. Lo que siempre estuvo rodeado de dudas, con la confesión de Rojas, comienza a definirse. Ojalá que definitivamente se aclare el llamado caso Rojas.
contundente Michael Miller en ese reportaje. Pero no todo es tranquilidad después de las declaraciones de Roberto Rojas, porque Astengo, Aravena y Maldonado, involucrados por Roberto Rojas, niegan rotundamente tener alguna participación en el hecho. Han desmentido totalmente que ellos hubieran movido un dedo para colaborar con lo que hizo Roberto Rojas. Cuando la verdad se sabe, los espíritus descansan y con la verdad de frente uno siempre cree en todo el mundo. Pero muy triste porque terminó un capítulo oscuro del fútbol donde a muchas personas nos hizo sufrir bastante. Afortunadamente todo se aclaró, a la larga siempre gana lo bueno. Y ahora yo creo que llegó el momento de las autoridades ante FIFA reclamar que todo no era culpa de que todo lo que sucedió era culpa de una persona nomás que cometió un gran error, pero a su vez a Roberto hay que ayudarlo porque reconoció una cosa tan grave y en ese aspecto creo que debemos a Roberto ayudarlo todos. Usted habló privadamente con Rojas varias veces. ¿Por qué se decidió a presionarlo públicamente tan tarde, después de casi 9 meses? Porque llegó un momento preciso. El fútbol chileno está citado en Roma el día 30, no se podía esperar más. Por eso tuvimos muchas conversaciones durante este largo tiempo, pero lo principal, lo que yo pienso que tú vienes es cuál es mi reacción al saberse la verdad. Pienso que siempre se va a saber la verdad. Usted, según Rojas, no supo de toda esta maniobra para cortarse, pero sí lo acusa de ser como el autor intelectual, de haber preparado todo este ambiente. ¿Usted qué puede decir? No, que su pregunta está muy fuera de lugar. Eso no ha dicho Roberto. Roberto dijo que a lo mejor yo fui demasiado efusivo, como lo voy a hacer toda la vida, que mi equipo sea mejor y todo, pero nada de autor intelectual. No vengas a confundir a la gente, por favor. Roberto Rojas señala claramente de que usted habría provocado el ambiente para que al final los jugadores hicieran lo que hicieron. Bueno, tú me viniste a preguntar qué me parecía el desenlace final. Pienso que cuando se sabe la verdad todo el mundo queda fortalecido. Lo que sí estoy tranquilo y feliz que él haya reconocido su culpa, porque el único responsable en esto es Roberto Rojas. Lo demás que ha dicho con respecto a las otras personas es totalmente falso. ¿Usted no se puso de acuerdo con él para sacar ventajas extradeportivas, como lo señala? Jamás. Por eso te digo que es totalmente falso de que yo haya estado participando en un complot con él. Eso es totalmente falso. Yo soy totalmente inocente, se lo puedo decir a cualquier persona. Yo jamás he cambiado mi versión. Yo siempre he sido de una palabra. Y resulta que él ha tenido diferentes versiones y en todas las versiones él ha mentido. Entonces no se le puede creer a una persona que ya ha mentido tanto. La historia del bisturí, que usted se lo habría pasado y que después habría recogido los guantes, los habría guardado, ¿tampoco es cierta según usted? Ese es un invento más, como todos los que él ha hecho durante todo este tiempo. Eso es totalmente falso. Yo jamás supe de un bisturí, lo supe ahora por las noticias que dio la prensa, pero como te digo, yo jamás he participado en ningún complot y también creo en las personas que también las culpas, que son totalmente inocentes. Aquí hay un solo responsable que él. Lo que pasa es que él no se quiere hundir solo y quiere hundir a demás personas. Ese día en Maracaná, el 3 de septiembre del año pasado, ¿usted no vio nada sospechoso? ¿Creyó todo? Yo creí todo. En ningún momento a mí se me pasó por la mente que esto fuera un engaño. Para empezar, yo asumí una responsabilidad. Sería absurdo que yo asumiera una responsabilidad tan importante al saber que había un engaño. Eso fue lo primero que nada lo que yo te puedo declarar. Si ustedes vieron actitudes un tanto sospechosas, ¿por qué no se decidieron a hablar antes y poner en duda toda la versión de Roberto Rojas? Bueno, pasó un tiempo donde nosotros teníamos la esperanza de que Roberto Rojas reconociera por tantas dudas que él sembró. No las sembré yo, no las sembró Orlando Aravena, ni Maldonado, ni Koch. Las sembró él. Él siempre entró en contradicciones y eso fue lo que nosotros nos llevó a analizar documentos y antecedentes para declarar los responsables. Rojas en su declaración de culpabilidad dice de que usted se dio cuenta que dentro de los guantes cuando se los sacaron en el camarín estaba el bisturí. Creo que Roberto sigue confundido como ha estado gran parte del tiempo que le sucedió el accidente en Maracaná. Pienso que ha seguido muy confundido Roberto. ¿Usted sospechó algo? No. Te prometo, Mike, que no sospeché absolutamente nada. ¿No tenía idea de nada? Nada. Entonces, decirte más. Cuando llegamos con mi hijo, estaba esperando acá en Pinto Durán, llegué al camarín, empezaron a sacar todas las cosas, tomé los guantes, pero te digo, como siempre lo habré guardado, no, así en gesto automático, lo dejé en el casillero que le correspondía, los zapatos, todas las cosas que yo tenía de él. ¿Tenía algo adentro? Nada. O sea, yo no me di cuenta y no lo abrí.
¿Siempre creyó en la inocencia de Rojas o sospechó algo? Sospechaba, pero mientras él no me dijera lo contrario, no podía estar ser el acusador, decir, no, tú te cortaste, hiciste esto otro. ¿De qué sospechaba? ¿De que él se hubiese cortado o que había una confabulación? No, yo sospechaba que se había cortado viendo el video. Que incluso yo hice un comentario un día con un compañero de equipo, ¿cierto? Donde yo veía que Roberto algo le molestaban, las medias. Bueno, pero al final, por esa lealtad, como te digo, mal conseguido que tiene uno, queríamos estar con él, apoyarlo en todo lo que fuera, no íbamos a ser nosotros sus acusadores. Yo, Roberto, si ve este programa, yo, palabra que es cierto, a pesar de todas las cosas, lo perdono igual, porque él es humano y él tiene derecho a equivocarse. Pero sí, con la misma honestidad, con la misma caballerosidad, con lo mismo coraje que tuvo para hacerte el corte en un momento dado, para reconocer los posteriores, él habría sido más brillante, ¿cierto?, si nos lo hubiese involucrado nosotros, porque él en conciencia sabe que no hemos hecho nada, que somos inocentes. Bueno, estos guantes nunca los tuve en mi poder, pero ahora dice que los sacó de la bolsa y los puso en Pinto Durán. No vamos a ir a ese detalle, pero hay algo que a mí me llama la atención, Pedro, y lo quería conversar con usted. No hay que desconocer que todo el manejo, es para que todo el fútbol nuestro se remezca. Todo el manejo posterior fue muy malo. El vendaje realmente increíble, espectacular que le hicieron a Rojas. Lo tuvieron 5 horas tendido ahí por un tajito de 2 centímetros. Lo llevaron en camilla. Había una ambulancia acá en Pudahuel para esperarlo. Querían hospitalizarlo. Lo mandaron 15 días a la cama. Es un manejo más allá de Rojas. O sea, Rojas es el principal culpable y lo acaba de decir él. Pero hay gente que estuvo muy mal, que no sabe lo que le conviene al fútbol chileno, que no tuvo los pantalones, la agalla cuando se iba a retirar el equipo para decir, no señor, mando yo, que no se vaya el equipo. Todo ese manejo es pésimo, absolutamente malo para el fútbol nuestro. Y usted tenía una duda, decía, ¿por qué el bisturí en la media, Pedro? ¿Ah? Es que yo pienso, Sergio, que el caso está lleno de dudas. Yo creo que recién comenzamos a saber la verdad. Se ha conocido solo parte de la verdad. Si uno entra con un bisturí para cortarse, como lo ha reconocido el propio Roberto Rojas, no se lo va a poner en la pierna durante 45 minutos del partido, pero son detalles. Por ejemplo, el manejo posterior, hubo un certificado médico acreditando la gravedad de la lesión de Roberto Rojas, y esta gravedad le impedía al jugador viajar a Zúrich a la primera cita de la Federación Internacional de Fútbol. En fin, hay tanta cosa oscura. Yo lo dije anoche en el comentario en Noticias, que hay tanta basura acumulada en el fútbol chileno, no solo desde en el proceso último de la selección chilena, sino que en muchos años, que realmente lo del Maracaná fue el detonante para este basural, donde se han acumulado muchas cosas que son verdaderas trampas, que ojalá podamos olvidar, o que no olvidar, sino que aclarar de una vez por todas. Fue un cachetazo esto de Maracaná que nos va a hacer volver en sí. Vamos a decir, ¿cómo es la cosa? No podemos seguir así, cambiemos de acá para más. Ojalá sea de esta manera. Para cerrar este bloque tan importante, les quiero contar algo. Un dramático accidente en el Campeonato Europeo de Motociclismo. Mire lo que son las cosas. Realizado en Yugoslavia ese campeonato. Un piloto murió y 6 resultaron heridos en un espectacular y dramático accidente. En el autódromo de Grobnik, Rijeka, Yugoslavia, se inició el Campeonato Europeo de Motociclismo. Esta es la categoría de 250 centímetros cúbicos. La tragedia se desencadenó cuando los pilotos llegaban a la primera curva. El luxemburgués Ivo Pavalarinen chocó con un fardo de paja, perdió el control de la moto, la que al caer con su estanque de gasolina lleno estalló en llamas. 12 corredores que venían atrás perdieron el equilibrio y se vieron arrastrados en el accidente. Pavalarinen resultó con heridas leves, mientras que el italiano Eros Manfredini, de 21 años, murió en forma instantánea al ser atropellado por al menos 2 motos y quedar en medio del incendio. El auxilio llegó pronto, pero fue inútil. En pantalla la repetición en cámara lenta. El alemán van der Gruneberg y el británico Bosworth debieron ser hospitalizados por tener heridas de consideración. Las autoridades de la prueba suspendieron de inmediato la carrera. Es probable que el campeonato se reinicie en el mismo escenario el próximo domingo. Pese a sus maniobras, los pilotos no pudieron escabullir el accidente y se vieron involucrados en él. En el costado derecho inferior se aprecia cómo el luxemburgués Pavalarinen logra salir virtualmente ileso del accidente.
Este tremendo, terrible accidente se produjo en el día de hoy. He recibido correspondencia de Hugo Tazara, que triunfa, como hace tantos años en Costa Rica. Ha escrito un libro más, me lo ha hecho llegar, me ha mandado unos documentos muy importantes para que la gente que escuche, lo conoce y le escribe, le diga que han llegado a mis manos y que lo felicitamos por esta carrera tan llena de éxito que hace tantos años él sostiene en el exterior. Hagamos una pausa y regresamos con el fútbol. Ahora viene el fútbol con todos los goles. Qué cantidad tremenda de goles se marcaron en la fecha de hoy. Una fecha de 4 partidos, parecía una fecha de, qué sé yo, de 10 o 15 partidos. Tenemos un invitado que siempre lo mencionamos, que siempre lo entrevistamos cuando podemos, que yo ahí siempre digo, yo que recibo de un balón, aquí dicen esto de fulanito. A mí que me llega de un balón, aquí hay una entrevista a fulanito. Está el fulanito acá, el gran fulanito, el gran chileno. Está Vicente Cantatore como invitado especial de Zoom Deportivo y de Pedro Carcuro. Nos podríamos gastar la noche, Sergio, conversando con Vicente Cantatore, porque, Vicente, bienvenido a casa. ¿Cuánto tiempo que faltaba de Chile? Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y de estar en contacto con todo el público chileno, donde tengo muchísimos amigos. 3 años ya, hacía 3 años que me había ido y no había vuelto a Chile, entonces para mí es una satisfacción muy grande estar de nuevo con ustedes aquí. El cariño que encontró yo creo que es el mismo, pero encontró muchas cosas cambiadas en el fútbol, por ejemplo. Bueno, el cariño de la gente, ¿no es cierto?, donde yo he convivido mucho tiempo, estuve 9 años en Concepción, jugamos en Concepción, ya comenzamos en Arica a encontrarnos con gente conocida, y te puedo asegurar que el trato que ha tenido la delegación del Sevilla ha sido sensacional, como yo no tenía duda que podía pasar. Me hiciste una pregunta, creo, y me olvidé en este momento. En el fútbol se han encontrado cosas cambiadas, al margen del cariño que es el mismo. Es muy poco, Pedro. Muy convulsionado, muy... Es muy poco, el fútbol que vi es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que uno tiene en la retina más lo que ha estado viendo últimamente, que son competencias europeas. Y bueno, sí, sin lugar a duda de que hay novedades, ¿no es cierto? ¿Le gustaron los estadios? Parece sí, que le sí, ha sorprendido eso. Vi el campo de Católica y está al nivel de los mejores campos europeos, y eso es algo importantísimo en el fútbol, ¿eh? No puede haber un partido muy bueno de fútbol si no hay un campo muy bueno para jugarlo. Vicente, el de Colo-Colo también me gustó muchísimo. Vicente, el domingo pasado usted en Concepción hizo declaraciones muy fuertes en una conferencia de prensa que fueron un poco el anticipo de esta bomba que estalló durante la semana. Usted criticó en duros términos muchas cosas oscuras que nosotros hemos reseñado durante la semana que han existido en el fútbol chileno. Bueno, pero fue lo mismo que yo hablaba cuando estaba aquí, o sea, yo pienso que ha habido un proceso, y esto es la culminación de un proceso de muchos errores a lo mejor que no se tomaron en determinado momento, ¿no es cierto?, o no se sancionaron como se debían sancionar, y termina, ¿no es cierto?, la culminación. Yo no soy nadie para juzgar el caso Roja por ningún motivo, me imagino todo lo que debe estar viviendo Roberto Roja en este momento, y lamento muchísimo todo lo que está pasando porque es muy malo para el fútbol chileno, y muy malo para él por la condición de líder dentro de un equipo que tuvo siempre, ¿no es cierto?, y que se haya equivocado en forma tan rotunda, me da un poco de pena por él, por todo lo que pueda estar viviendo, pero me da mucha pena todavía por un montón de gente que está en el fútbol y que es inocente y que en este momento puede, ¿no es cierto?, pagar un poco los platos rotos si no hay posibilidad de jugar las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos. Es mucha gente que está comenzando en el fútbol. Pero yo pienso que es un proceso muy largo, que ha culminado con esto, y que ojalá sirva de experiencia, aunque yo ya no creo en la experiencia, pienso mucho más que la gente de fútbol, por más profesional que sea, el fútbol tiene que estar totalmente convencida que de 2 equipos va a ganar uno y el otro va a perder. Y va a ganar el que juega mejor, no el que hace más trampas, ¿no? Además hay una cosa, o sea, para poder festejar un triunfo, lo tiene que festejar con un triunfo que sea con una claridad, ¿no es cierto?, y con una honestidad como debe ser en el deporte. Si no, no se puede. Lo peor que hay para el hombre, yo pienso, a través de los años que he vivido, es engañarse a sí mismo. Hay que ser demasiado torpe para engañarse a sí mismo. Entonces es muy lamentable todo esto, tremendamente lamentable. ¿Sabes por qué?
porque yo vi una Europa volcada a favor prácticamente del caso Roja y volcada a favor de Chile. Y habiendo vivido ya mucho tiempo en Chile y todo eso, y al acordarme de que yo llegué el año 60 a Chile siendo muy joven, y me acogieron como si estaría en mi misma tierra, llegar a Chile a jugar al fútbol era un placer. O sea, aquí en Chile se aplaudía al equipo que jugaba bien, no había ningún tipo de problema. Se hacían unos hexagonales que era para mí la capital del fútbol sudamericano, Chile, durante 6, 7 u 8 años. Y vimos unos partidos impresionantemente buenos donde ganaban cualquiera, el que jugaba mejor. Se podían tirar los córneres en forma totalmente clara. El público aplaudía al mejor equipo. Y después el ambiente se fue enrareciendo, ¿eh? Y luego fuimos cambiando. Y cuando hago un balance, ¿no es cierto?, del cambio que yo viví también, y hago un balance y digo, resulta que no ganamos nada. O sea, ni ganamos nada en lo deportivo siendo sucio o limpio, y perdimos lo mejor que teníamos, que era, ¿no es cierto?, lo que dice algunas palabras de alguna canción chilena muy bonita, ¿no es cierto?, de cómo reciben a la gente cuando viene aquí, que es verdad. Lo perdimos un poquitito, hubo mucha agresividad en el campo de juego, y eso no nos sirvió prácticamente, nos sirvió solamente para desprestigiarnos. O sea, porque el golpe de la gente de Europa que se volcó en favor, ¿no es cierto?, del débil contra el poderoso, se vio traicionada en determinado momento, ¿no es cierto?, y hubo un silencio que hacía mucho más daño que las palabras, ¿eh? Y pensar que usted pudo haber sido entrenador de esta selección chilena, Vicente, ¿eh? Y está tan lejos en España. Ah, bueno, sí, pero eso fue una posibilidad, ¿no es cierto?, no se pudo, era algo muy bonito para mí. Lo que pasa es que yo no quería tomarla a cualquier costo. Y cuando ya conversé y me di cuenta que a las 24 horas las conversaciones que había tenido no valían prácticamente de nada y ya se estaba cambiando algo, ya no quise conversar más. Y tomé la resolución, la misma a lo mejor que tomé en Valladolid en determinado momento, o que tomé en Audax Italiana para irme, o sea, cuando no estoy conforme en un lugar, o cuando no estoy conforme con una línea de conducta deportiva que se debe seguir, al menos dentro de mi verdad o mis principios, me voy. Y me fui. Pero bueno, a lo mejor no solucionaba nada tampoco, o sea, hubo buenos rendimientos también en la selección. Vicente, lo invitamos a elegir el mejor gol de esta jornada del fútbol, como ocurre con todos nuestros invitados todos los domingos en Zoom Deportivo. Así que, señor director, con el video adelante para ver los 4 partidos de cuartos de final del torneo de apertura. El día domingo por la mañana en San Carlos de Apoquindo, en la excelente cancha elogiada por Vicente Cantatore, a los 3 minutos, Fabián Estay pone el primer gol para Universidad Católica sobre Deportes Concepción. 1-0 el marcador. Hubo un rato largo en que jugó muy bien Concepción, mereció el empate. Pero en los 28 minutos una gran combinación entre Jorge Coque Contreras y Gerardo Reynoso la finiquita este último, el argentino de Católica, para dejar las cifras 2-0. Desde otro ángulo reiteramos el gol de Católica que comenzaba a aclarar el panorama para los cruzados. Qué buena definición de Reynoso. Luego, a los 38 minutos, aventura ofensiva de Nelson Parragués. Osvaldo Villegas comete falta penal, ejecuta Reynoso y deja el marcador 3-0, con el que concluye el primer tiempo. 6.268 espectadores en la agradable mañana de los dominicos. A los 4 minutos del segundo tiempo, Reynoso le ayuda a Tupper y todo lo aclara con un golazo. 4-0 el marcador. Gran faena de Reynoso. Acompaña y liquida con clase. Levanta la cabeza antes de concluir su faena y festeja con su público. 1 minuto después, a los 5 del segundo tiempo, ya es goleada, porque Fabián Estay pone el 5-0 favorable a Universidad Católica. Hoy Luis Pérez jugó como delantero en Universidad Católica. A los 15 minutos del segundo tiempo se produce esta falta, sancionada como penal por el árbitro señor Hernán Silva, último partido del juez antes de viajar la próxima semana a Italia para el Mundial. Ejecuta Reynoso
6-0 y otro gol en la gestión personal del argentino. A los 17 del segundo tiempo fueron expulsados Romero y Villegas. Y luego hay un penal a los 28 del segundo tiempo de Pablo Lloma a Leonel Herrera. Ejecuta Roberto Ahumada y el marcador queda 1-6, la única cifra del equipo penquista. A los 30 minutos del segundo tiempo, el comentado Luis Pérez finiquita esta jugada con tiempo para enganchar y para poner un zurdazo abajo al primer palo. 7-1, le gana Católica a Concepción y avanza a semifinales del torneo de apertura. En Santa Laura, donde estuvo Vicente Cantatorio hoy por la tarde para ver al equipo de su amigo, Juan Carlos Ganga. Unión Española le ganó a Huachipato por 4-0. A los 2 minutos del segundo tiempo, Luis Bustos, tiro libre sin barrera, 1-0 el marcador. A los 17 del segundo periodo, cuando jugaba ya con 10 hombres el equipo de Huachipato porque fue expulsado Héctor López, una hermosa jugada que liquida el número 10 de la Unión Española, Eduardo Espinosa. 2-0 el marcador. Reiteración en pantalla para la faena de un hombre hábil que maneja y golpea muy bien el balón. Y luego, arbitraje de Enrique Marín, consignamos los goles de Juan González. A los 21 del segundo tiempo, cabezazo. Y 3-0 el marcador. Estamos repitiendo la tercera cifra hispana. Y a los 44 del segundo tiempo, una versión similar, parecida a la del tercer gol, para el cuarto de Unión. De nuevo González, con trayectoria hacia el palo izquierdo. Correctísima ejecución del centrodelantero. Unión Española 4, Huachipato 0. En Rancagua todo se definió en el primer tiempo, porque O'Higgins alcanzó una ventaja de 3-1 y porque fueron expulsados Jauregui y Lichón. A los 8 minutos del partido, arbitraje de Eduardo Gamboa, aparición de Luis Medina por la izquierda, jugada que inicia Aníbal González y el marcador 1-0. Por el expediente del tiro libre sin barrera, a los 15 minutos, Eduardo Nazar convierte el empate para el cuadro de Naval. 1-1 el marcador en el cuarto de hora. A los 27 minutos de juego se enrarece el ambiente allá en el Teniente, en Rancagua, porque se sanciona este penal, Eduardo Gamboa el juez, y desata todos los problemas. Enrique Sánchez anota el 2-1, batiendo al portero Ramírez. A los 42, siempre en el primer tiempo, inicia Aníbal González y será el volante Fernando Cornejo el que acompaña para aclararle el panorama al equipo de Acosta. 3-1, termina el primer tiempo. En la reanudación, a los 9 minutos, Aníbal González, figura del partido, para el 4-1 de O'Higgins sobre el cuadro de Luis Ibarra, sobre el equipo de Talcahuano. Eliminados los dos cuadros de la octava región entonces en cuartos de final. Y la jornada se cerró con un partido espectacular, el de Colo-Colo y Cobreloa en el Monumental. A los 6 minutos, Rubén Martínez, el que remata es Margas, interrumpe la trayectoria Martínez y Tavilo, el que no puede salvar casi en la raya. 1-0, ganándole Colo-Colo a Cobreloa. Pero a los 14 minutos, golazo del notable Adrián Sornomás, igualdad a 1 tras pared con Camilo Pino. A los 15 minutos en el cuarto de hora, Cobreloa sorprendía en Pedreros cuando consigue ir arriba en el marcador. Luis Alegría, 2-1. Álvarez por la izquierda, no la toca Sornomás y captura con mucha facilidad, con mucha limpieza la pelota Alegría para dejar el marcador 2-1. A los 29 minutos,
desde 24 metros más o menos, Jaime Pizarro y el portero León que la ve pasar. Igualdad a 2 tantos. Y a los 35 minutos se produce la primera jugada polémica del partido. La intervención de Bartichotto y la pelota que para muchos golpea en el brazo de Tello. Para el árbitro, mano intencional. Ejecuta Sergio Díaz, quien jugó en Cobreloa y deja el marcador 3-2. A los 36 minutos, Camilo Pino, lindo derechazo para el empate a 3. ¿Cuántos goles en el primer tiempo? En la raya del área grande, Camilo Pino. A los 45 minutos, cuando el partido concluía en su primera parte, aparece Marcelo Álvarez, golazo, 4-3 el marcador. Había sorpresa, los colocolinos no se conformaban con irse en desventaja al descanso, pero así fue nomás. Álvarez festeja, estamos en el segundo tiempo, 24 minutos. Inicia Rubén Martínez, Bartichotto, el brinco de Dabrowski y el penal que sanciona el árbitro Imperatore. Ejecuta Rubén Espinosa y el empate a 4. De ahí para adelante podía pasar cualquier cosa. Álvarez pierde un penal, se va a tiempo agregado. 8 del suplementario, Dabrowski para el 5-4 con golpe de cabeza. En el primer tiempo agregado, media hora tras los 90 que terminaron con igualdad a 4. A los 11 del segundo suplementario, 26 corridos, Ricardo Dabrowski 6-4. Ya Colo-Colo aseguraba, después de sufrir una enormidad en casa frente a un rival serio, importante como es Cobreloa. Y para seguir sufriendo hasta el último minuto, como para ponerle un poco de suspenso, se equivocó Sergio Díaz, lo capitalizó Marcelo Álvarez y el definitivo marcador, Colo-Colo 6, Cobreloa 5. Tenemos a los 4 semifinalistas entonces, Colo-Colo, Católica, O'Higgins, Unión Española. Vicente, antes de elegir el mejor gol, una última pregunta. ¿Qué le pareció esta experiencia del penal largo, tiro libre sin barrera? ¿Le gusta como para incorporarla en definitiva al fútbol o no? ¿O prefiere el fútbol tradicional? No, prefiero el fútbol tradicional. ¿Por qué? Yo creo que se han hecho muchas pruebas ya en el fútbol y las reglas del fútbol son casi perfectas, Se ha probado jugar sin offside, se han tirar el córner corto del área grande o tirar, ¿no es cierto?, el lateral con el pie. Yo pienso que le quita algo también de agresividad a la gente, que si el problema no está en cambiar las reglas del juego, el problema está en que dentro del área las faltas que son faltas, cobrarlas nada más y no habría ningún tipo de problema. Que siempre, bueno, siempre es un poco dificultoso todo, pero yo me quedo con el fútbol tradicional, Vicente, y ahora elijamos el mejor gol de esta jornada. Entre tantos es difícil, ¿eh? Sí, hubo muchos goles esta jornada y además hubo goles muy bonitos, pero hay que elegir uno. Yo me quedo con la devolución en la pared de Camilo Pino, que hace el gol el muchacho, el argentino, un zurdazo muy bueno, un gol muy bonito por la precisión de la entrega de Camilo ahí en un sector muy corto. Sornomás, el argentino que vino de Independiente, entonces, de Cobreloa, de Calama, con el corazón un poco lo elige, un homenaje para esa gente que lo quiso tanto, Vicente, a pesar que el gol es muy, muy lindo. Sí, hubo muchos goles bonitos. Bueno, sí, el recuerdo de Cobreloa para mí es imborrable. Yo pasé 5 años muy importantes de mi vida en Cobreloa y bueno, lo recuerdo tanto Lucho Saavedra como yo, nos recordamos mucho porque fue una campaña muy, pero muy bonita y 5 años que vivimos muy satisfechos de lo que hicimos y con el cariño de la gente del norte. Vicente, el profesor Saavedra sigue trabajando como usted y es otro chileno que triunfa allá en España, siguen de la mano los dos, como una dupla. Él ha sido un hombre muy importante dentro de todos, de la trayectoria nuestra en el fútbol. Hace 15 años que estamos trabajando juntos y compartimos todo, o sea, los triunfos, la alegría, los sinsabores, sin ningún tipo de problema, con un profesional tan responsable como él. Sabemos que se va a quedar una semana más acá en Chile, que van a jugar contra la selección del Cobre, contra Wanderers el martes en Valparaíso y el jueves contra Unión Española en Santiago. Una última pregunta. Yo me recuerdo que hace 8 años en España pasamos muchas jornadas juntos, muy lindas. Usted por
por el otro canal, nosotros en Televisión Nacional, y usted acertó con el pronóstico del Mundial desde cuando estábamos por allá en Galicia. ¿Cuál es el candidato suyo para el Mundial de Italia? La última pregunta, Vicente, si es que tiene uno. A mí me gusta el equipo holandés, me gusta muchísimo, tiene unos hombres muy, pero muy importantes. Yo creo, ¿no es cierto?, en el fútbol de Holanda. Ahora hay cuatro equipos que yo creo que tienen la prioridad, en la teoría, después en la práctica. Italia, Holanda, Brasil y Alemania. No en ese orden, pero en esos 4 equipos pienso que va a estar el campeón del mundo. Veremos si el pronóstico de Vicente Cantatore, allá cuando Italia andaba mal, en Galicia, en Vigo, me dijo, este equipo si se suelta va a ser campeón del mundo. A lo mejor porque es de apellido Cantatore y porque yo soy de apellido Carcuro, le creí, al final festejamos juntos. A lo mejor acierta Vicente, a quien seguramente le va a seguir yendo muy, muy bien junto al profesor Saavedra, Sergio, porque gente como Vicente se lo merece. Además que sabe, tiene capacidad. Efectivamente, Pedro, ha sido un triunfador cabal y muy, muy merecido. Una pena que el fútbol nuestro se lo pierda, pero la verdad que lo que él sabe y lo que él ha hecho merece horizontes tan amplios como lo que está viviendo actualmente. ¿Y cómo andamos de jugadas polémicas, Pedro? El que sabe de jugadas polémicas es el profesor, pues Mario Gasca, así que con él nos vamos de inmediato. Incluso Hernán Silva lo tiene ahí usted en el video, con 3 jugadas. Estoy viendo el libreto del partido entre Católica y Concepción. Es una pronta antes de irse a Italia. Pero fue un buen arbitraje el de arbitraje, Hernán, sí, lógico. Porque estas jugadas polémicas no significan que cuestionemos el excelente trabajo de Hernán Silva. Veamos, por ejemplo, la primera del partido, en el mediodía de San Carlos de Apoquindo. ¿Fue penal o no este de Marcelo Miranda, Raimundo Tupper? Bueno, la verdad es que aquí va a salir mucha gente con una sorpresa. La verdad es que no es penal, Pedro Carcuro. Lo vamos a ver. Vamos a ver que se cobra afuera, o sea, se cobra el penal. Fíjense ustedes, y el jugador Marcelo Miranda, lo vamos a ver en cámara lenta, comete la infracción fuera del área. Incluso lo suelta antes que entre al área Raimundo Tupper. Lo empieza a tomar ahí, donde empieza la línea segmentada, los 25 metros, ahí lo empieza a tomar, lo lleva tomado, lo suelta un poco, se le arranca siempre Raimundo Tupper, y aquí lo empuja, ahí lo empuja fuera del área, pero cae, miren dónde está la mano, recién va ingresando al área la mano de Marcelo Miranda, o sea, la infracción se produce fuera del área y el penal se cobró a favor de Universidad Católica. Dos expulsados en el partido, Osvaldo Villegas del equipo de Concepción y Andrés Romero del cuadro de Universidad Católica. Esta es la secuencia. Bueno, para mucha gente la sorpresa era la expulsión de Andrés Romero. Lo de Osvaldo Villegas parecía muy claro, la infracción de Osvaldo Villegas, que se tira por detrás, lo barre, como se dice en carga futbolística. Fíjense ustedes, ahí va. Pero hay que poner atención en el momento que van cayendo. Ahí va la infracción de Osvaldo Villegas. Cuando van cayendo, el jugador Andrés Romero ahí le pega el codazo en la cara al jugador de Concepción, que lo vio el juez de línea, don Luis Osorio, y le avisó al árbitro del partido, Hernán Silva, siendo expulsados ambos jugadores. Y la gente de Católica dice que al margen de esta expulsión hubo un tercer penal a favor de Luis Pérez en el último minuto del portero Villamil. ¿Fue penal o no, Mario? Fue penal, Pedro, e incluso ahí se acusa al propio Villamil mirando al árbitro porque él sabe que cometió la infracción. En cámara lenta lo vamos a ver, aquí esta imagen, cuando Luis Pérez le juega por un lado y se va por el otro. Fíjense en la pierna derecha de Nicolás Villamil. Él sabe que el jugador ya le jugó la pelota por el otro lado, entonces para evitar que él pase con tranquilidad y libertad, ahí le levanta la pierna y lo engancha a Luis Pérez, produciéndose la infracción que no fue sancionada por el juez del partido. Y el penal que calentó el ambiente, que encendió la mecha allá en Rancagua. El penal favorable a O'Higgins, falta en contra de Aníbal González. ¿Fue penal o no? No fue penal, Pedro. Fíjese usted que aquí la infracción que se le castiga a Linchón, incluso en cámara lenta vamos a demostrar que el primero que empieza, los dos jugadores se rozan con el hombro, con el brazo, pero es primero Aníbal González. Fíjese usted, al entrar al área ahí, Aníbal González trata de desplazarlo con el brazo izquierdo al jugador Oscar Linchón, número 10 de Naval. Ahí lo empieza a separar y
incluso el jugador no podía colocarse al lado de él. Ahí se coloca al lado de él, casi hombro con hombro, y ahí se tropieza en ninguna pierna, se tropieza el jugador por tratar de recuperar la pelota. Cae solo Aníbal González. Cae solo Aníbal González. No fue penal. No fue penal y se sancionó. Y después fueron expulsados Arturo Jáuregui y Óscar Lichón, arbitraje de Eduardo Gamboa en Rancagua. Bueno, ahí ven ustedes cómo los jugadores de Naval quieren impedir que el juez Eduardo Gamboa le muestre la tarjeta amarilla a Arturo Jáuregui para que no sea expulsado. Pero ustedes, vamos a ver en cámara lenta, fíjense que Arturo Jáuregui pasa de largo con la pierna y se la roza. No, ni siquiera es un golpe, es una jugada peligrosa, pasa por el lado, ni siquiera le pega en la canilla, pasa por el lado, y al caer, a firmar el pie, parece que le pasa a llevar parte del tobillo al jugador, pero es una jugada peligrosa del jugador Arturo Jáuregui. ¿No le parece que está bien expulsado usted? No, pero fíjense, Pedro, ahí en el número 6 ahora. Miren ustedes el número 6 ahí. Cómo pisa a Berlín en el suelo. Luis Valenzuela. Es una jugada realmente condenable. Ese debería haber sido expulsado. Ese jugador debería haber sido expulsado. Ese sí que es una jugada para expulsar. Y aquí, lo que hemos comentado en noticias y en el Zoom. ¿Fue voluntaria o casual, para su gusto, la intervención de Claudio Tello y que motiva el penal largo 3-2 para Colo-Colo? Totalmente casual, involuntaria. Lo vamos a demostrar en cámara lenta. Fíjense ustedes en el brazo izquierdo del jugador Claudio Tello en el momento en que se quiere levantar Bartichotto. El brazo lo tiene pegado al cuerpo. Ni siquiera es como dice Imperatore haciendo un gesto que levanta el codo para parar la pelota. Fíjense ustedes el brazo ahí, pega al cuerpo y le da ahí. Él no quiere que le pegue, incluso gira un poco, cosa que la pelota le da en el cuerpo, pero él no quiere que sea una cosa intencional. Y muy encima la jugada de Bartichotto. Exactamente, muy sorpresiva. Y la verdad es que Imperatore equivocó el cobro y de ahí salió el tercer gol de Colo-Colo del tiro libre de Sergio Díaz. Una vez más. ¿Y fue penal de Tello o no? Antes de la jugada que significa los reclamos en contra de Dabrowski. Ah, no, ¿qué pasó ahí? Fíjense no es el penal que se cobró. Tanto al cántaro al agua. Aquí la verdad es que fue una infracción penal de Claudio Tello en contra de Dabrowski. Van a ver ustedes en cámara lenta el centro de Bartichotto cuando van mirando la pelota el jugador Dabrowski. Él no va preocupado del zaguero, él va preocupado de una pelota que él quiere conectar de cabeza. Él es un especialista en esos centros que hace Bartichotto. ¿Y qué hace Tello? Y Tello se preocupa de él nomás y se queda parado y le pone el codo para que le cometa la infracción. Fíjense ustedes, va Dabrowski y ahí le pega el estellón con el brazo al jugador Dabrowski para que caiga al suelo, lo choca en forma intencional, se queda estático el jugador Tello, lo espera que incluso se choque involuntariamente el jugador con Claudio Tello. ¿Para su gusto fue penal? Para mí fue penal la infracción del jugador de Cobreloa. Y aquí cobra penal el árbitro Imperatore a favor de Colo-Colo. ¿Fue penal o no? Para mí no fue penal. Porque fíjense ustedes que ahora es justamente el jugador Dabrowski el que trata de... Los dos van ahora a tratar de cabecear, pero es Dabrowski el que se apoya en el hombro. Fíjense ustedes cuando empiezan a saltar, ahí se apoya y cae encima prácticamente. Él trata de ganar esa postura en la pelota y se apoya en el hombro izquierdo de Claudio Tello. Y la verdad es que ambos esperaban, ahí van los dos mirando la pelota y ahí... ¿Fue falta de Dabrowski? Falta de Dabrowski, ahí, pero la verdad es que parece que la jugada anterior le quedó penando a Imperatore y se sancionó el penal. Una vez más ahí. El penal que se sancionó y que no fue. Y aquí reclamos de Morón y Dabrowski por el penal favorable a Cobreloa, que perdió luego Álvarez. Penal de Dabrowski en contra de Alarcón. Claro, en un comienzo daba la impresión de que Morón creía que le habían cobrado un penal a él y va a reclamarle a Imperatore. Y acá en cámara lenta vamos a ver quién es el autor del penal. Fíjense ustedes, Dabrowski, ahí.
estrella por detrás a Armando Alarcón, lo tira prácticamente encima del jugador Morón. El número 6 de Cobreloa prácticamente involuntariamente cae sobre las piernas, un poco sobre el cuerpo del arquero de Colo-Colo, pero ahí va el estrellón del jugador Dabrowski, el número 9, que va por detrás y empuja violentamente al jugador de Cobreloa. Así que hubo penal de Dabrowski y Morón, nada que ver en esta jugada. Entretenidas, interesantes, todas las jugadas polémicas. Seguimos caminando con el fútbol. Nos vamos a la segunda división, que se va a jugar en su torneo de apertura durante todo el campeonato mundial. Así que todavía hay mucho fútbol de segunda división en este mes en que tendremos fútbol internacional en Televisión Nacional de Chile. La jornada de segunda, los partidos más importantes. Por ejemplo, en San Miguel, hoy por la mañana, una derrota inesperada para la Academia. Cayó por 4-0 ante Ovalle. A los 7 minutos de juego inició la serie el cuadro del Valle del Limarí, de la cuarta región. Tiro libre sin barrera que ejecuta Saglié y don Jorge Cruz, el árbitro, sanciona el primer gol para Ovalle. A los 32 minutos de juego, siempre en el primer tiempo, Luis Valenzuela, 2-0 para Ovalle. Sanciona el árbitro el penal. Ejecuta Valenzuela y ganando el cuadro vallino. 26 minutos en el segundo tiempo. Aparece Ricardo Ormeño. El primer gol en su gestión personal, que bien le da la pelota. En San Miguel se jugó este partido. Y a los 40, el propio Ormeño para la goleada de Ovalle ante Magallanes. 4-0, otra versión de Ormeño. Qué gran público, hay siempre mucho respaldo en Penco para el equipo local. Y a los 14 minutos del segundo tiempo, pocos gritos, porque la visita. Temuco, a través de Barrías, se pone en ventaja de 1-0. Arbitraje de don Jorge Villalobos en la octava región en Penco. Loza Penco consigue la paridad a los 30 del segundo tiempo a través de un tiro libre sin barrera ejecutado por Danilo Figueroa. 1-1, buen partido, sobre todo en el segundo tiempo entre Loza Penco y Temuco. En los Andes, Cobreandino se rehabilita ante su público. Le gana a Coquimbo por 1-0. A los 34 minutos del segundo tiempo, el único gol que estamos viendo en pantalla, Mora, 1-0, con arbitraje de Raúl Meno, gana Cobreandino a la visita Coquimbo. Y en Coronel, victoria para el equipo de Chamaco Valdés. Don Pedro Roa es el árbitro y Monje es autor de los 2 goles del equipo de Lota ante Curicó. El primero a través de tiro libre sin barrera. El anunciador oficial, como grita, gol, gol, gol. 1-0 a los 20 minutos y a los 34. El propio Monje. Buena campaña está haciendo Chamaco Valdés con Lota, que le gana a Curicó por 2-0. Hemos revisado todo el fútbol esperando las semifinales del miércoles del torneo de apertura y la final del próximo domingo, Sergio. Claro, las semifinales el miércoles, mañana se van a formar las parejas que las puede hacer el directorio de la ANFP. Y se dice que puede haber una reunión doble en el Estadio Nacional. Triunfadores chilenos en México. El equipo del Puebla, integrado por Carlos Poblete, por Jorge Aravena, por Edgardo Fuentes y por el preparador físico señor Arriagada, ha ganado el tricampeonato de México. ¿Por qué el tricampeonato? Porque ganó la Copa México, ganó el campeonato todos contra todos y después ganó el campeonato definitivo, el final, con 8 equipos, adjudicándose una victoria realmente importante. Lucieron, brillaron en esos 2 partidos de ida y de vuelta los jugadores chilenos. Veamos el reportaje a ese lance de Mike Miller. En partidos de ida y vuelta se definió el título de la Liga Mexicana. El martes se enfrentaron en Guadalajara, la Universidad Autónoma de esa ciudad, y el Puebla. Se pone en ventaja la Universidad Autónoma de Guadalajara por intermedio de López, pero reacciona el Puebla, camiseta blanca, viene el centro, aparición con golpe de cabeza de Jorge Mortero Aravena,
para poner el 1-1 en el marcador. Y en el segundo tiempo define el Puebla por intermedio de su centro delantero goleador, el chileno Carlos Poblete. El partido final se jugó anoche en el estadio de Puebla ante 60.000 personas. Se inició mal el partido para el Puebla, autogol de Ruiz Esparza, y la Universidad Autónoma se pone 1-0 en ventaja. Las cosas iban de mal en peor, 2-0 en ventaja a los visitantes a los 33 minutos por intermedio de Guzmán. Reacciona el Puebla, a los 35 Hernández pone el 2-1 y comienza a acercarse el Puebla. Apoyo extraordinario de la hinchada. Aparición de Jorge Mortero Aravena a los 39 y el 2-2. Estamos ya en el segundo tiempo, a los 27 minutos. Roba un balón Aravena con pierna derecha, anota el 3-2. A los 38, nuevamente Carlos Poblete para el 4-2. Ya todo el estadio comenzaba a festejar y el 4-3, el descuento la anota Dávalo. Anoche, tras el partido, Edison Pereira, nuestro corresponsal, habló con Poblete y Aravena. Muy contento porque hemos venido a un equipo que no estaba acostumbrado a cosas grandes, generalmente a estar en la medianía de la tabla, y lo hemos sacado campeones, muy contentos. Carlos Poblete, un gol que prácticamente, como se dice en algo futbolístico, mató a la Universidad de Guadalajara. Bueno, afortunadamente, como dijo Jorge, fue un excelente pase que me puso. Yo definí sobre cuando Aguado iba saliendo, pero lo más importante es que el equipo salió campeón. Gracias a Dios fueron los goles nuestros los que nos dieron el triunfo. Pero el trabajo de todo este equipo, que como dijo Jorge, por fin se está haciendo un equipo grande. Jorge, cuando llegaste a México, ¿pensaste en algún momento que podrías llegar a niveles tan altos dentro del fútbol mexicano? Bueno, yo venía a trabajar con ganas de triunfar como había triunfado en todas partes, ¿no? Y las cosas me están saliendo muy bien, estoy muy contento, de verdad. Ha sido un trabajo tremendamente sacrificado, pero que da estos frutos, ¿no? Un estadio lleno y entregarle una estrella a este equipo. Carlos, un año redondo, como se dice en el argot futbolístico. Realmente una gran figura, un gran trabajo, no solamente de ahora, sino que a lo largo de todo el año. Sí, creo que el equipo fue bastante regular, fuimos super líderes casi toda la campaña, desafortunadamente en la última fecha lo perdimos, pero creo que en la liguilla fuimos los mejores sin lugar a dudas. La emoción del fútbol, ahora la emoción de la Fórmula 1. Se corrió la cuarta carrera del año. En esta oportunidad en Mónaco, un circuito que todo el mundo le encanta admirar, pero que a los pilotos les provoca cierto enredo, cierta confusión. Aquí está Alejandro Schmau, nuestro especialista, una nueva pole para Senna, y ganó Senna este año de 4 carreras, en 3 ha hecho pole, y ahora ha ganado cabalmente, brillantemente, con suerte. ¿Cómo fue el triunfo de Senna, Alejandro? Yo pienso que si hubiera que resumir el triunfo de Senna hoy día, habría que decir que fue contundente, porque ganó la clasificación, ya eso no constituye novedad, pero sobre todo ganó la carrera y demostrando que ha madurado mucho como piloto, porque, por ejemplo, sobre el final, pese a tener una gran ventaja, dosificó esa ventaja y ganó con lo justo. Yo creo que las imágenes son de alguna manera claras para demostrar cuán claro fue el dominio. Una primera largada con Senna desde la pole, un sorprendente Prost en la primera fila, muy bueno el andar de la Ferrari en clasificación, pero esta primera largada se vería abortada rápidamente, porque al iniciar el primer giro vemos cómo bajan los autos. Alesi, que largaba tercero, intenta superar a Prost, lo consigue, pero lo traba de alguna manera y detrás lo choca Gerhard Berger, formándose un taco impresionante. Ese es uno de los defectos de estos circuitos callejeros, la preocupación del Príncipe Reiniero y de Carolina. Ningún piloto con herida, incluso Prost y Berger se subirían a los autos de repuesto para reiniciar la carrera. En todo caso, desde el punto de vista de Prost, esto fue clave porque el auto de repuesto no estaba al nivel del auto titular que él tenía. La nueva largada, Senna rápidamente toma ventaja, Prost en un cómodo segundo lugar, Alesi tercero, Berger cuarto. Hasta ese momento el orden era normal, la disputa estaba justamente por el segundo lugar entre Prost, Alesi y Berger. Senna ya tomaba una cómoda ventaja. Vemos como aquí, por ejemplo, tenemos a Senna y vemos que no se vislumbran sus rivales más atrás. Gran conocedor de este circuito y un circuito que le acomoda mucho, una cámara novedosa desde el interior del auto de Senna, las vibraciones. El momento en que Senna empieza a superar a los rezagados, nuevamente con algunos sustos, ahí superaba a Nakajima
con quien se topara justamente en el Gran Premio de Brasil. El momento más importante en un circuito tan trabado es justamente el adelantamiento de los rezagados. Thierry Woods en el Williams, seguido de Nelson Piquet, dos figuras tradicionales, y un momento clave en la medianía de la prueba se detiene la Ferrari de Alain Prost, en ese momento cómodo segundo, por un problema de batería, aparentemente consecuencia del cambio de auto que tuvo que efectuar. Nelson Piquet hace un trompo y es empujado para devolverlo en la pista, pero posteriormente los comisarios considerarían de que esa ayuda estuvo más allá de lo razonable y le pondrían bandera negra, lo descalificarían. El ganador de la última fecha, Ricardo Patrese, también con problemas cuando estaba cuarto, se detiene en boxes, no volvería a salir. Y mientras tanto en la punta, Ayrton Senna en una muy cómoda carrera dosifica la ventaja. Aquí tenemos imágenes de la última vuelta, vemos cómo se acerca atrás a Alesi y Berger, que habían tenido por su parte un duelo particular, y Senna se limita a ganar la carrera con la ventaja correcta, demostrando, el momento del banderazo, demostrando que ha madurado mucho como piloto y realmente con actitudes como la de hoy día tiene posibilidades muy grandes de ser nuevamente campeón del mundo. De hecho, pasó a encabezar el campeonato con alguna holgura. La alegría de siempre en el podio, el momento del champán. Recordemos que el año pasado la familia real quedó bañada en champán y esta vez aparentemente hubo indicaciones en contrario. Y la Fórmula 1 nuevamente sin sorpresa, digamos, fue una carrera en que se dio toda la lógica. Senna fue el más rápido en clasificación, el más rápido en carrera y ganó sin contratiempo. Ahora, el promedio de este circuito, 128, 130 kilómetros por hora de Senna, probablemente el más lento de la temporada, contrasta con otra prueba clásica que se disputó hoy día, las 500 millas de Indianápolis, que fue ganada por un piloto holandés poco conocido, Arie Luyendyk, al sorprendente promedio de 299 kilómetros por hora. Nuestro conocido Emerson Fittipaldi, que largó de la primera fila, debió conformarse con el tercer lugar. Pero mantiene en alto su campaña Fittipaldi. En eso que decía Alejandro, el año pasado Senna se dio vuelta y roció a la familia real con champaña. Ahora cuando lo iba a hacer le dijeron no, para allá. Entonces él se desquitó con las cámaras. Acaba de ser nominado un director técnico de la Selección Nacional, Arturo Salá, con beneplácito del ambiente deportivo. ¿Cómo lo enfocan sus jugadores? Lo definen como estricto, severo, pero gran profesional. Dice que no acepta sobrenombre y por ahí le tienen uno los jugadores. Ahora van a tener que tragarse la lengua. Zoom Deportivo conversó con él para conocer un poco más de su personalidad. Diana Macís hizo este reportaje a Arturo Salá. Es lejos el técnico más ordenado en todas sus cosas, no deja nada al azar, es profesional 100%. Cuando yo llegué acá se comportó excelentemente, siendo que yo tuve que estar en el banco. Siempre está esperando lograr mucho más cosas, siempre está encima nuestro, está muy serio, muy a veces hasta un poco duro. No es muy dado a aceptar los sobrenombres y no prefiero ser yo el que aparezca dándolo. Arturo Salá, luego de 5 años en Colo-Colo, ha obtenido la confianza de sus jugadores, de los hinchas y el público en general. Hace una semana fue designado director técnico de la selección, función que tendría que comenzar a desempeñar con dedicación exclusiva en 1991. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. Ha tenido que cruzar barreras y sobreponerse a conflictos, como el de su inicio en el cuadro albo en 1986, cuando fue cuestionado. Sin embargo, luego comenzaron los triunfos, uno tras otro, y Colo-Colo campeón bajo su mando. No cuesta hablar con él, a pesar de que algunos digan lo contrario. ¿Cómo se define usted como persona y como profesional? Qué difícil hablar de uno. Yo creo que lo que me puede definir a mí es fundamentalmente lo que he hecho en el fútbol, lo que es mi trayectoria como jugador, como ahora con la corta tiempo que tengo como entrenador. Yo me considero un tipo muy normal, muy común, que ha quemado todas las etapas en forma muy natural, que ha tenido una formación familiar personal maravillosa, el legado que han dado mis padres y que ha apoyado toda esa cosa natural con el perfeccionamiento y el conocimiento y la inquietud constante por saber más.
Usted dice que usted es estricto y severo, ¿es así? Vuelvo a decir que es muy difícil uno definirse, pero si usted habla con los jugadores que yo he dirigido, le podrán decir que no tengo esa imagen un poco que se pretende hacer llegar de un tipo huraño o demasiado severo. Yo creo que lo que yo trato de aplicar es normas de convivencia que sean las normales y que sean respetadas por un grupo que necesita estar mucho tiempo juntos. Es casado y tiene 4 hijos. Desde que tiene memoria recuerda chutear una pelota. Fue centrodelantero de Universidad Católica, Palestino y Universidad de Chile. Luego comienza su carrera como director técnico en el Estadio Italiano, pero antes ya había sido profesor adjunto en su carrera, Ingeniería Civil Química, actividad que dejó, cuenta, por su vocación futbolística. ¿Qué papel le asigna la prensa a los periodistas? Que el papel de la prensa en esta actividad es fundamental y siempre ha sido decisivo, tanto para las cosas buenas como cuando las cosas no han sido tan buenas. Yo creo que la prensa debe cumplir una labor docente importantísima en la actividad del fútbol. Creo que tiene que ayudar a conseguir los objetivos comunes del país, del fútbol y en general ser muy educativa en el buen sentido. Yo hablé con algunos jugadores y todos destacaron de usted su gran calidad de trabajo, su excelente planificación, etcétera. Yo también les pregunté si ellos le tenían algún sobrenombre, porque en el fútbol eso se estila, pero nadie me quiso contar. No sé si usted me puede contar eso. No, yo no sé. Por ahí en la prensa, sus colegas por ahí me ponen algunos sobrenombres que tienen que ver un poco con mi manera de ser temperamentalmente, pero no tengo sobrenombres muy marcados. El entrenador está optimista. Ve su designación como un reconocimiento a su tarea, seria y exigente consigo mismo y con los demás. Los jugadores, claro, no se atrevieron, ustedes no se atrevieron a decir ahí en pantalla, y después nos mandan el detalle para acá. Le decimos Elmer Gruñón, pero a él no le gusta que se lo digan, así es que no lo decimos en pantalla. Bueno, yo repito, no tengo nada que ver con el asunto, solamente repito lo que ellos contaron. Se habla de la gloriosa incertidumbre del turf, y hoy día ha quedado manifiesto, sobre todo en estas carreras de potrillitos que sucede lo que nadie esperaba. La hípica con usted, pues, don Manuel, ¿de qué se trata esto que nos va a contar? Se trata de ese factor que acuñó un periodista inglés hace muchos años, Sergio, la gloriosa incertidumbre que rodea al turf, que cuando hay un clásico como el que se corrió el sábado en el Hipódromo Chile, premio diario El Mercurio, donde había 2 grandes favoritos y expectación por la disputa que entablarían. Pero veamos qué pasó. Son 1.500 metros para ganadores de 1 o 2 pruebas, con recargo para aquellos de doble victoria. John Train Suicida entablan Westside, uno de los más jugados, con el outsider, tengo que decir, Mr. Cairo. Veamos qué velocidad van tomando a medida que van avanzando. Nostálgico es el favorito, que viene piloteado por Gustavo Barrera en tercera ubicación. Y a medida que los metros van cundiendo, las acciones se van haciendo más intensas. Veamos la lucha por la punta. Lucha que siempre se comprendió que era suicida. Y que aparentemente beneficiaría a Nostálgico, pero el cual se ve muy movido por Gustavo Barrera. Y ojo, que el ganador todavía no ocupa ninguno de los 4 primeros lugares. Pero quinto me igual a 4, dice el speaker, y este potrillo, piloteado por el espigado jockey colombiano Ángelo Rivera, viene pasando con seguridad y sin sentir exigencias, cuando están a 400 metros de la sentencia. Y en este momento traban un mano a mano muy fugaz, Nostálgico con Meligual, que pasa de largo y al final se desprende en forma contundente. Es hijo de Galán y oriundo del Ara San Luis de Futrono, ubicado en la vecina localidad de Hospital. Lo prepara Alfonso Zamorano y defiende los colores del nuevo estudio Trululú Tata.
Pero en el Club Hípico, el domingo, potrancas de 2 años libraron una linda lucha en 1000 metros, donde un numeroso conjunto luchaba por $1 millón de pesos al estud de la ganadora. Noche Mansa, a 400 metros de la meta, Cherry Taste Y la potranca argentina Cherry Taste, bajo el mando del aprendiz Agustín Cuevas, que se ha perfilado muy rendidor últimamente, va defendiendo el liderazgo. Pero atención con la atropellada que le lleva a Balti, bajo la mano experta de Roberto Pérez. Pero el disco salva a la pupila de Francisco Castro, que gana estrechamente, pero con seguridad. Y minutos más tarde fueron también potrillos de 2 años los que mostraron sus aptitudes en el pasto del Club Hípico. Una milla del clásico Raimundo Valdés Cuevas. Gran favorito Love Letter. El ganador todavía no aparece, pero en este segundo, Wolf, bajo la mano experta de Luis Muñoz, se desprende en un accionar realmente espectacular para ganar nada menos que por 9 cuerpos. Se trata de un corpulento mulato que prepara a José Tomás Allende y defiende los colores de Alberto Allende Urrutia. Oriundo de Renay, de Coihue, rectifico, este que pesa 515 kilos se perfila como un gran potrillo. Y ojo, que es invicto. Ya tendrán oportunidades de ir al desquite. Por eso es que a la gente le gustan tanto, al público apostador, al público hípico, estas carreras de potrillo. Los desquites, las revanchas, vienen a cada instante. Lindo día de sol para la hípica, como hubo lindo día de sol para el fútbol. Antes de partir a Estados Unidos, Cardenio Ulloa dijo que podría conseguir allá, en la Tierra del Norte, una nueva oportunidad para disputar el título mundial de su categoría, lo que sería bastante sorprendente. Noticias nacionales en Zoom Deportivo. El púgil chileno viajó ayer a Estados Unidos. Informó que tiene un contrato con el promotor Renato García para pelear el 5 de junio en Las Vegas. El objetivo de su traslado, dijo, es entrenar a nivel internacional para darle nuevas proyecciones a su carrera deportiva. Antes de partir, anunció sus deseos de volver a disputar el título mundial en la categoría Super Gallo en septiembre próximo. Indicó que permanecerá en Estados Unidos el mayor tiempo posible. Marcos Adasme de Lo Barnechea ganó la segunda fecha de la biatlón de Farellones a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con un tiempo de 44 minutos 5 segundos. En la prueba participaron 60 deportistas que debían completar un circuito de 4.800 metros de trote en 2 etapas y 11 kilómetros de ciclismo. El segundo lugar, con 45 minutos 57 segundos, fue para Eduardo Araya, seguido de Jorge Varela con 47.27. En damas triunfó Claudia Catalán de Concepción con 1 hora 3 con 42 segundos. Universidad de Chile, equipo A, quedó como único puntero e invicto al vencer por 12-1 a Ciclón de Viña del Mar en la 6ª fecha del torneo Milo Metropolitano de Hockey Patín, que se realizó este fin de semana en varias canchas de Santiago, Viña del Mar y Peñaflor. La tabla de posiciones del campeonato pone en primer lugar de la Serie A a Universidad Metropolitana y San Miguel con 8 puntos y en Serie B a Universidad de Chile, invicta con 10 puntos. Unión Española triunfó sobre Árabe de Valparaíso ayer en el Estadio de San Bernardo por 102-29 en la segunda fecha del torneo de apertura de Mayor. Se realizaron partidos en distintas ciudades del país. Resultaron ganadores los equipos de Banco del Estado, Universidad de Concepción y Deportes Valdivia. En Temuco, Unión Deportiva Española venció por 92-75 a San Javier de Puerto Montt. El corredor Alfredo Mazanés de Pilsener Cristal se adjudicó los 84 kilómetros del circuito ciclístico Puente Alto Pirque. El campeón de la categoría Adultos A completó la prueba en 2 horas 4 minutos 38 segundos a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora. A continuación se ubicaron los pedaleros Francisco Paso de Entel y Luis González de Santiago Centro. En la Serie B triunfó Benito Rojas de Conchalí. En novicios, Patricio Ortega de Ibérico y en categoría Juniors, Andrés Díaz de Entel Chile.
Los colegios Verbo Divino en categoría superior, San Ignacio en intermedia, Alemán en infantil y Tabancura en preparatorias vencieron en el 34º Campeonato Nacional Masculino Preparatorio organizado por el Club Atlético Santiago. El evento se desarrolló durante el fin de semana en las pistas del Estadio Nacional. En los 100 metros planos, nivel superior, venció Eduardo Novoa del Colegio Verbo Divino y en intermedia, Rodrigo Schmidt del Manquehue. Esta tarde finalizó el concurso hípico oficial de saltos del Club Internacional en el recinto de la Dehesa. En la competencia para caballos fogueados, prueba de velocidad con obstáculos, triunfó Andrea Mardones de San Cristóbal en Sunoco con 5,74 puntos en contra. Segunda fue Gloria Franque y tercero Joaquín Larraín en Forastero, los tres equitadores del mismo equipo. La prueba para caballos novicios se la adjudicaron 3 binomios en empate, todos con 0 falta. Guillermo Castro venció en la categoría internacional en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Karting Bills y PAP, disputada en el complejo Anita Lizana del Estadio Nacional. Ganó las 2 mangas del circuito de 750 metros. Lo siguieron su hermano Jorge y Felipe Agurto. En categoría CKC triunfó José Miguel Rubio y en infantiles el venezolano Jimmy Mezquida. La próxima fecha se disputará la segunda quincena de junio. Quiero contar que el norteamericano Kevin Schwantz ganó el Gran Premio de Alemania de motos de 500 centímetros cúbicos. Noticiario Deportivo Internacional. La salida ya de esta quinta prueba puntual en estos momentos. Se da la salida, Michael Duhan ha salido muy bien. Atención a Jean-Philippe Ruggia por la parte izquierda de las imágenes. Ha salido también muy rápido. Vemos en el centro la onda número 9 de Michael Duhan. La Suzuki número 34 de Kevin Schwantz segundo. Michael Duhan en primera posición, Pierfrancesco Chili es tercero. La velocidad punta de la Suzuki es muy superior a la de la Honda, puesto que, atención a doble caída, Tito Pons. No, Duhan y Chili. Último viraje, ya está levantando la mano, último viraje. Ahora hará una gran levantada de rueda. Vamos a ver si lo hace, ahí le tenemos, se va a hacer prácticamente toda la recta de meta con una rueda. Así, por lo tanto, victoria para Kevin Schwantz. Milán vivió una noche de carnaval. La fiesta duró hasta el alba. Se calcula que más de 300.000 personas se echaron a la calle para festejar el triunfo del Milan, que supone su 4ª Copa de Europa. Ha sido una noche de delirio y locura colectiva. Los periódicos se han contagiado de esa euforia y alegría, y hasta un diario serio y riguroso como La Estampa titula: Milan, Europa es tuya. El éxito del equipo de Silvio Berlusconi, después de los conseguidos por la Juventus y la Sampdoria, regala un récord al fútbol italiano. Ningún país había vencido hasta ahora las 3 Copas de Europa. Además, en la próxima temporada habrá 8 equipos italianos en las competiciones europeas. Esto es también un motivo de entusiasmo en Italia, hasta el punto de que el primer periódico del país, el prestigioso Corriere della Sera, ha llegado a escribir: el imperio de Italia no tiene confines. En Europa no tenemos rivales. Somos, añade, los amos del balón. Cabe preguntarse ahora qué sucederá si Italia gana el Campeonato Mundial de Fútbol, como esperan sus tifosi. En ese caso, a los italianos que adoran al balón les faltarían palabras para contarlo. Y con toda razón, han ganado las 3 copas los equipos italianos. Figúrense si ganan el Mundial Italia 90. A propósito de Italia 90, aquí está el vistazo habitual semanal que Zoom Deportivo echa a Italia 90. Situada entre el mar y las montañas, Palermo se ha extendido por diversas áreas, combinando su antigüedad con los tiempos modernos. Posee un gran desarrollo urbano que la hace ser el corazón de Sicilia. Rica en historia, creció entre las ruinas de las conquistas árabes y españolas y la dominación de los normandos. En su particular geografía se impone el Monte Pellegrino. El muelle de Palermo está ubicado en una amplia y profunda bahía, rodeado por el Valle de Oro, llamado así por los colores de sus frutas. La ciudad era nombrada Ponomos por los griegos. Los árabes iniciaron la siembra de cítricos y Federico de Suecia llevó el algodón, la caña de azúcar y las palmas datileras.
Durante el Imperio se transformó en un gran centro científico, filosófico y literario. Posee monumentos de inestimable valor histórico como el Oratorio de San Cita, la Fuente de Pretoria e innumerables museos. Los suburbios de la ciudad también gozan de gran belleza. En el estadio de Palermo se realizarán los 3 partidos preliminares del Grupo F. Está ubicado a 3 kilómetros al norte del centro de la ciudad y a 30 del aeropuerto. Tiene capacidad para 36.980 personas. 12.202 localidades bajo cubierta, 520 para la prensa escrita, 368 para la radio y televisión y 380 en la tribuna de autoridades. El 12 de junio, a las 9 de la noche, Egipto se enfrentará con Holanda. El 17 a las 5 de la tarde lo hará con Irlanda. Y el 21 también a las 9 de la noche jugarán los equipos de Holanda e Irlanda. Ciao, la sede es Italia. Una de las subsedes, ¿qué ciudad más hermosa? Palermo. El clima es maravilloso, el agua tibia, dan ganas de ir a observar el mundial ahí, ¿no es verdad? Bueno, pero lo vamos a hacer desde Santiago, con un frío espantoso. Les cuento que ahora viene el video clip. Muchacha, baila mi rumba, escucha el son de mi banda, vente con mi ritmo, ya la música está aquí, el calor contagia así, tú ves que es muy fácil. Soltar el impulso de vivir y sentir, explota las ganas de este ritmo San Martín. Toma, toma, oh yeah, oh yeah, toma, toma, oh yeah, oh yeah, ¿por qué no me sigues? No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar. No sé, me había puesto anteojos, había bien poco que ver, ¿no es verdad? Bueno, me los saco. Zoom Deportivo. Se nos viene encima el Mundial, pero el próximo domingo a la hora habitual, con ustedes en la cita. Zoom Deportivo. Muchas gracias por su atención de esta noche. Que descansen.